Estadio Santiago Bernabéu. 1 de abril de 1998. Semifinal de la Copa de Europa. El Real Madrid contra el Borussia Dortmund. El estadio está lleno. 80.000 personas. El equipo lleva 32 años sin ganar la competición más importante del continente. Y esta es la noche en que puede empezar a romper esa maldición. Falta poco para el saque inicial. Los jugadores están en el túnel. El árbitro mira el reloj. Y entonces, en el fondo sur, empieza a pasar algo. En esa parte del estadio, detrás de una de las porterías, se agolpa siempre el mismo grupo. Cientos de personas de pie, con banderas, con bombos. Es su territorio. Lo ha sido durante casi 20 años. Y esa noche, empujados por la euforia, por el alcohol y por las ganas de aparecer en la foto, muchos de ellos empiezan a trepar por la valla metálica que separa la grada del campo. Cada vez más. 10, 50, un centenar de personas colgadas de la misma reja. Lo que ninguno de ellos sabe es que esa valla no está pensada para aguantar el peso de 100 cuerpos. Y hay un detalle que lo convierte en algo mucho peor. La portería. La portería de verdad. La del partido. Está sujeta con unos cables de acero, atados precisamente a esa valla. La reja cede. Se viene abajo. Y al caer, arrastra con ella la portería. La portería del Santiago Bernabéu se desploma sobre el césped, delante de 80.000 personas, y de las cámaras de media Europa, minutos antes de una semifinal de la Copa de Europa. No la tira un jugador. No la tira el viento. La tira su propia grada. El partido se retrasa más de 70 minutos mientras buscan, desesperados, una portería de repuesto por los almacenes del estadio. Toda Europa, en directo, esperando a que el Real Madrid encuentre una portería en su propia casa. 70 minutos. Una de las semifinales más importantes de la temporada, vista por decenas de millones de personas, paralizada más de una hora, porque los propios aficionados del equipo local habían destrozado el mobiliario del estadio. Los directivos, humillados en directo. Los jugadores, esperando en el vestuario sin entender nada. Y 80.000 personas asistiendo a un bochorno que no tenía nada que ver con el fútbol. Es una imagen ridícula, casi cómica. Al día siguiente, medio mundo se rió del Real Madrid, el club más poderoso del planeta, incapaz de mantener en pie su propia portería en la noche más importante del año. Y sin embargo, aquella noche todos tuvieron suerte, porque una avalancha de 100 personas contra una valla que cede es la receta de las peores tragedias del fútbol. 13 años antes, en Heysel, 39 aficionados de la Juventus murieron aplastados cuando un muro cedió bajo una carga de hinchas. En Hillsborough, casi 100 personas murieron aplastadas contra unas vallas. El aplastamiento en una grada no es una anécdota. Es una de las formas más habituales de morir en un estadio. Aquella noche, por pura fortuna, la valla cayó hacia el césped y no atrapó a nadie. Se llevó la portería en lugar de llevarse vidas. Pero el gesto que lo provocó, el de 100 personas convencidas de que podían subirse a donde quisieran, era el mismo que en otros estadios había acabado en catástrofe. Por eso, no es una anécdota. Es un síntoma. Porque esa noche, sin querer, aquel grupo dejó una metáfora perfecta de lo que era. Un grupo que se había subido tan alto, que se creía tan dueño del estadio, tan por encima de las reglas, que terminó tirando abajo la portería del club al que decía adorar. Se llamaban Ultras Sur, y durante más de 3 décadas se creyeron intocables. Esta es la historia de cómo llegaron a creérselo, y de cómo, un día, dejaron de serlo. Esto no es un documental sobre fútbol. No vamos a hablar de Copas de Europa, ni de Cristiano, ni de Galácticos. No vamos a repartir goles, ni a discutir alineaciones. Todo eso se cuenta en otro sitio, y se cuenta de sobra. Nosotros vamos a contar lo que pasaba en el fondo sur, mientras el resto del estadio miraba al césped. Vamos a contar cómo un club que presume de ser el más grande del mundo, el que colecciona Copas de Europa y firma a las estrellas más caras del planeta, convivió durante 34 años con un grupo de extrema derecha en una de sus gradas. Le dio entradas, le dio un sitio, le dio un altavoz. Y vamos a contar cómo, después de 3 décadas,
Ese mismo club decidió por fin echarlos. Lo que costó hacerlo. ¿Y en qué se convirtieron ellos cuando dejaron de tener un estadio donde esconderse? Porque esa es la pregunta que recorre toda esta historia. No porque existió un grupo así. Grupos así existen en todas las ciudades del mundo. La pregunta es ¿por qué el club más poderoso del fútbol lo aguantó tanto tiempo? ¿Y qué pasó el día que dejó de aguantarlo? Esta historia tiene 4 actos. Primero, el nacimiento. Un grupo que empezó como una simple grada de animación y que, en pleno posfranquismo, se fue tiñendo de un color muy concreto. Segundo, el poder. Los años en que Ultrasur se convirtió en una potencia dentro del Bernabéu, con líderes conocidos, con negocios propios y con una relación con la directiva que conviene mirar de cerca. Tercero, la sangre y el ruido. Los episodios que fueron marcando al grupo, dentro y fuera del campo, hasta convertir su nombre en sinónimo de un problema. Y cuarto, la caída. El día en que un presidente decidió cerrarles la puerta para siempre, la guerra que vino después, y el lugar mucho más oscuro al que fueron a parar cuando perdieron su grada. Empecemos por el principio, que, como casi siempre, es más inocente de lo que parece. Madrid, 1980. España acaba de salir de casi 40 años de dictadura. Franco ha muerto hace apenas 5 años. El país está aprendiendo a ser una democracia, a los tropezones, con un intento de golpe de Estado todavía por llegar. Todo es nuevo, todo es frágil, y nadie sabe muy bien hacia dónde va esto. En ese Madrid, en el fondo sur del viejo Bernabéu, se juntan un grupo de jóvenes aficionados. No son distintos, al principio, de cualquier peña de las que llenaban los estadios europeos de la época. Quieren animar, quieren cantar los 90 minutos, quieren que el Bernabéu, que era un estadio inmenso pero silencioso y señorial, suene como sonaban las gradas calientes de Inglaterra o de Italia. Nacen dentro de una peña que ya existía, una peña de banderas, se separan y montan lo suyo. Y le ponen un nombre que lo dice todo. Ultrasur. Ultra, del vocabulario de las gradas italianas, el modelo a imitar en toda Europa. Y sur, por el fondo del estadio que iban a convertir en su casa. Porque aquel Bernabéu era un estadio enorme, de los más grandes de Europa, pero con la temperatura emocional de un teatro. Un público mayor, señorial, que aplaudía el buen fútbol y se iba a casa sin sudar la camiseta. Le faltaba justo lo que aquellos jóvenes traían: fuego. Y por eso, al principio, fueron bienvenidos. El club quería una grada que rugiera, y ellos estaban dispuestos a rugir. Y aquí hay un matiz importante, que casi nadie recuerda y que conviene rescatar, porque explica muchas cosas. Al principio, aquello no era un grupo ideológico, era una mezcla rara. En aquel fondo sur de los primeros años 80 convivían chavales de barrio, melenudos que escuchaban heavy metal, gente que llevaba la bandera de España sin darle mayor significado político, y algún que otro nostálgico del régimen anterior. En la España recién salida del franquismo, llevar una bandera nacional a un campo de fútbol no marcaba a nadie. Era, sencillamente, lo normal. Durante esos primeros años, en la misma grada, podían estar de pie, uno al lado del otro, un chaval de izquierdas y un chaval de derechas, sin que aquello fuera un problema. Lo que los unía no era la política, era el equipo. Guarda esa imagen, porque lo que vino después fue justo la destrucción de esa imagen. Porque a mediados de los años 80 pasó lo mismo que estaba pasando en media Europa a la vez. Llegaron los skinheads, la estética rapada, las botas militares con puntera de acero, las cazadoras de aviador, las cruces célticas, y cada vez con más descaro, banderas preconstitucionales, símbolos falangistas y hasta esvásticas. Y con la estética, una ideología, una extrema derecha callejera, agresiva, obsesionada con la raza y con la nación, que necesitaba un lugar físico donde reunirse cada semana sin que nadie los molestara. En toda Europa pasaba lo mismo a la vez, y no por casualidad. Eran los años en que el movimiento neonazi buscaba jóvenes a los que reclutar, y descubrió que no había mejor cantera que las gradas. Miles de chavales juntos,
con ganas de pelea y necesidad de pertenecer a algo. Los estadios se convirtieron, sin que casi nadie lo dijera en voz alta, en las mejores oficinas de reclutamiento de la extrema derecha del continente. Ese lugar, en toda Europa, era el mismo, la grada de un equipo de fútbol. Y en Madrid, para esa extrema derecha, no había mejor bandera que la del Real Madrid. El club que durante la dictadura se había convertido, quisiera o no, en un símbolo del país hacia el exterior. El equipo que ganaba en Europa cuando España estaba aislada del mundo. Para un joven de extrema derecha de los años 80, vestir de blanco no era solo apoyar a un equipo, era abrazar una idea de España. Así que se metieron en el Fondo Sur y, poco a poco, dejaron de ser unos más. Empezaron a marcar el tono, a elegir los cánticos, a decidir quién era bienvenido y quién no. Aquella mezcla plural de los primeros años se fue evaporando, y los que pensaban distinto se fueron marchando o se callaron. En pocos años, Ultrasur ya no era una grada de animación con gente de todo tipo. Era un grupo con una identidad muy clara, reconocible en sus símbolos, en sus cánticos y en sus enemigos. Y esa identidad se forjó, sobre todo, en los desplazamientos. La verdadera prueba de fuego del mundo ultra. Una cosa es cantar en casa, arropado por 80.000 personas, y otra, bajarse de un autocar en la ciudad del rival, en minoría, en territorio enemigo. Fue a finales de los 80, en batallas campales en ciudades como Valladolid u Oviedo, donde Ultrasur se ganó a golpes su reputación. No se hicieron temibles por sus tifos, sino por lo que pasaba cuando bajaban de los autocares. Cada pelea, cada emboscada, era un ascenso en el escalafón invisible del mundo ultra, y subían rápido. En ese mundo, el prestigio no se mide en trofeos, se mide en aguante, en peleas ganadas y en miedo generado. Y Ultrasur quería estar arriba del todo. Y ahí está el primer eco de algo que vas a ver repetirse en toda esta historia. La ideología, en estos grupos, casi nunca está al principio. Se hereda el sitio, se hereda el nombre, se hereda el bombo. Y luego alguien llega y lo llena con lo que quiere. El territorio pesa más que las ideas. Quien controla el territorio, controla el grupo. Es un patrón que se repite en casi todas las grandes gradas violentas de Europa. Grupos que nacieron de una forma y terminaron siendo justo lo contrario. Porque lo que importaba no era la bandera concreta que ondeaban, sino la estructura, el rincón del estadio, la capacidad de reunir gente. La ideología era el relleno, el envase era lo permanente, y el envase, en el fondo sur del Bernabéu, ya estaba construido. Ultrasur había encontrado su territorio. Ahora solo faltaba que alguien les diera poder. Y alguien se lo dio. Porque un grupo ultra, por sí solo, no es más que gente ruidosa en una esquina del estadio. Lo que lo convierte en una potencia es la relación con quien manda arriba. Y esa relación, en el Bernabéu, existió durante muchos años. Al principio fue casi natural. El club quería ambiente, el grupo lo daba, y la directiva hizo lo que casi todos los grandes clubes de Europa. Les facilitó la vida, les cedió su rincón del Fondo Sur, les dio entradas, les ayudó con los desplazamientos. Incluso, según se ha contado muchas veces, llegaron a tener un espacio en el propio estadio para guardar sus bombos, sus banderas y sus mantas. Piénsalo un momento. Un club que en teoría no tiene nada que ver con esa gente, les entrega llaves, entradas y un trozo de su casa. ¿Por qué? Por lo de siempre. Porque salía a cuenta. Un grupo ultra grande le da tres cosas a un club. Ambiente. Un fondo que canta 90 minutos enciende el estadio. Empuja al equipo y aterra al rival. Fidelidad de bandera. Pase lo que pase, ellos están. Viajan. Llenan. Y fuerza. Cientos de personas dispuestas a moverse a la vez son, para quien las controla, un instrumento para presionar, para intimidar, para marcar territorio. El club, en teoría, controlaba a Ultrasur, le daba y le quitaba. Esa era la teoría. En la práctica, pasó lo que pasa siempre, que alguien cree que puede alquilar a un grupo violento. El grupo crece, se organiza, descubre su poder, y llega un día en que ya no obedece.
negocia o directamente exige. Porque aquellas entradas gratis que el club repartía como un gesto de buena voluntad se convirtieron en negocio. Los ultras revendían esas localidades, recibidas sin pagar, a un precio muy superior. Algo que, además, la ley prohíbe. El club regalaba entradas para tener ambiente. Y esas entradas terminaban financiando al propio grupo que un día se le pondría en contra. Y esa es una de las claves que casi nunca se explican. La gente imagina a los ultras gastando su dinero en seguir al equipo. En la cúspide de estos grupos suele ser al revés. El equipo es una fuente de ingresos, entradas que se revenden, desplazamientos subvencionados y, alrededor del estadio, un ecosistema de pequeños negocios que un grupo organizado controla cuando domina un territorio. Para el líder de una estructura así, el fútbol no es un gasto. Es un modelo de negocio con la coartada perfecta, la pasión. Por eso, cuando un club le entrega entradas gratis a un grupo ultra, no le hace un favor a unos aficionados entusiastas. Le entrega dinero a una organización. Y una organización con dinero se vuelve más fuerte, más independiente y más difícil de controlar. Y ahí aparece la palabra que ordena toda esta parte de la historia: impunidad. Porque mientras el grupo fue útil, casi nada tuvo consecuencias. Los cánticos racistas, señalados una y otra vez, seguían sonando. Las peleas en los desplazamientos, conocidas por todos, seguían ocurriendo. Los símbolos de extrema derecha, visibles en la grada, seguían colgando. Y el club, durante años, miró hacia otro lado. Porque el ruido que hacían el sábado valía más que el escándalo que provocaban. Esa fue la primera regla no escrita del pacto. Dentro del estadio, mientras animéis, se os deja hacer. Y esto no era una excentricidad del Bernabéu. Era el modelo europeo de la época. En Italia, los grandes clubes entregaban a sus ultras entradas, locales y hasta un porcentaje de la reventa. En Argentina, las barras cobraban del club y de los jugadores. En todas partes, el mismo cálculo. El club necesita una grada que dé miedo. El grupo necesita recursos y protección. Y los dos hacen la vista gorda sobre lo que el otro es. El problema es que ese cálculo solo funciona mientras el grupo sea el socio débil. Y ninguno se queda débil para siempre. Cuanto más útil se vuelve, más entradas maneja, más gente reúne y más se organiza. Y cuanto más se organiza, menos necesita al club y más lo necesita el club a él. Llega un punto en que la relación de fuerzas se invierte sin que nadie lo decida. El que creía llevar la correa, descubre que la lleva el otro. En el Bernabéu, ese punto tardó años en llegar. Pero llegó. Y hubo momentos en que esa relación quedó retratada en público de la forma más incómoda posible. A lo largo de los años, distintos dirigentes y personajes del entorno del club coquetearon con el grupo. Lo justificaron, lo minimizaron o directamente lo elogiaron. Cada vez que eso pasaba, saltaba la polémica, se pedían explicaciones, y luego todo volvía a su sitio. El grupo seguía en el fondo sur, el ambiente seguía sonando, y la maquinaria seguía girando. Pero también, desde muy pronto, hubo tensión con quien de verdad importaba: los jugadores. Porque Ultrasur entendía el apoyo como un intercambio. Nosotros te animamos. Tú nos das algo a cambio. Y cuando ese algo no llegaba, el aliento se convertía en amenaza. A lo largo de los años, más de un futbolista del Real Madrid denunció presiones, exigencias y hasta amenazas por parte del grupo. Los propios jugadores llegaron a pedir al club, por escrito, que hiciera algo para frenarlos. Léelo otra vez. No hablamos de aficionados amenazando a un rival. Hablamos de un sector de la grada amenazando a los jugadores de su propio equipo. Y la contradicción es aún mayor por el otro lado. Ese mismo grupo idolatraba a algunos futbolistas hasta extremos casi religiosos. Los convertía en símbolos, los defendía con uñas y dientes. El aprecio de la grada era una moneda de doble cara. Al que consideraban de los suyos, lo elevaban a los altares. Y al que consideraban un traidor, lo convertían en objetivo. Ellos decidían quién era ídolo y quién era diana. Y esa capacidad de repartir amor y miedo a la vez es, precisamente,
Lo que da poder a un grupo así dentro de un vestuario. Un futbolista sabía que caer mal a Ultrasur tenía consecuencias. Y esa certeza, en la cabeza de un profesional que solo quiere jugar al fútbol, es una forma de control tan real como cualquier contrato. Y no solo los jugadores estaban en el punto de mira, también los periodistas. El caso más recordado es el de José María García, el locutor deportivo más poderoso de España durante décadas. Azote de la directiva del club. Ultrasur lo convirtió en objetivo. En pleno partido, en el fondo sur, llegaron a pasear y a colgar delante de las cámaras un muñeco que lo representaba, ahorcado, como una ejecución simbólica. Un grupo de aficionados escenificando el ahorcamiento de un periodista, en directo, dentro del estadio del Real Madrid. Con eso basta para entender qué se toleraba en aquella grada, y durante cuánto tiempo. Y no eran amenazas vagas. A lo largo de los años, hubo ultras que se plantaban en los entrenamientos para encarar a los jugadores, insultarlos y exigirles explicaciones tras una mala racha, como si mandaran ellos. Aficionados irrumpiendo en la ciudad deportiva a pedir cuentas a futbolistas profesionales. Y jugadores, algunos figuras mundiales, que terminaban mirando de reojo hacia la grada, sin saber qué esperar de los que en teoría estaban ahí para apoyarlos. Ese es el punto en el que un grupo deja de ser una hinchada y empieza a comportarse como un poder dentro del club. Cuando el que está en el césped, el ídolo, el que gana los partidos, tiene que mirar hacia el fondo con inquietud en lugar de con agradecimiento. Y aún así, durante años, no pasó nada. Porque romper con ellos era caro, era incómodo y daba miedo. Era más fácil convivir. Y esa convivencia tenía también su cara amable, la que el grupo exhibe para tapar todo lo demás. Porque hay que reconocerlo, Ultrasur también hacía grande el ambiente del Bernabéu. Los tifos que cubrían el fondo sur entero, los banderones gigantes, las bengalas de las noches de Champions, y rituales que se quedaron para siempre, como el de recordar en el minuto 7 de cada partido a Juanito, un ídolo del club muerto en accidente de tráfico, con un cántico que todavía hoy corea el estadio entero. Ese minuto 7 lo empezaron ellos. Es importante decirlo, porque explica por qué durante tantos años tanta gente les perdonó tanto. Cuando un grupo te regala noches mágicas, cuesta mucho más señalar lo que hace las noches oscuras. La belleza de la grada funcionaba como coartada de todo lo demás. Convivir. Esa es la palabra que define 3 décadas de Bernabéu con Ultrasur. No apoyo abierto la mayoría de las veces, sino convivencia. Un dejar hacer permanente. Un mirar hacia otro lado sostenido, que el grupo interpretó, con toda lógica, como un permiso. Y cuando a un grupo así se le da permiso durante suficiente tiempo, empieza a creerse una cosa muy peligrosa, que es intocable. Y un grupo que se cree intocable, tarde o temprano, lo demuestra. Casi siempre, de la peor manera. Volvamos por un momento a aquella portería caída de 1998, porque no fue un accidente aislado. Fue la culminación de una forma de estar en el estadio. La de un grupo convencido de que el fondo sur les pertenecía, de que las reglas eran para los demás, de que podían subirse a donde quisieran porque nadie iba a pararlos. Aquella noche, la valla se llevó por delante la portería. Otras noches, lo que aquel grupo se llevaba por delante era mucho más grave que una estructura de metal, porque a lo largo de los años 80 y 90, el nombre de Ultrasur empezó a aparecer ligado a algo más que a cánticos y a coreografías. Empezó a aparecer ligado a la violencia, peleas en los desplazamientos, emboscadas a aficionados rivales, enfrentamientos con otros grupos ultras de media España, con los que mantenían guerras abiertas, el Frente Atlético del Atlético de Madrid, los Boixos Nois del Barcelona, y una larga lista de enemigos repartidos por todo el país. Pero la violencia ultra no entiende solo de enemigos, también de hermanamientos, uno de los rasgos más subestimados del fenómeno. Grupos de países distintos que comparten ideología, se declaran aliados y se visitan. Ultrasur tejió lazos con hinchadas de extrema derecha de otros países de Europa, con la misma estética, los mismos símbolos y las mismas ideas. Aquello convertía a una peña de fútbol local en un nodo de una red mucho más amplia,
Una internacional del odio que se movía por el continente al ritmo de las competiciones. Cada vez que el Real Madrid jugaba fuera, esa red se activaba. Cada vez que un grupo amigo venía a Madrid, se devolvía la visita. El fútbol era la excusa perfecta. Una razón legal y pública para que gente peligrosa de media Europa se encontrara sin levantar sospechas. Y hay que situar esto en su contexto, porque el fútbol español de aquellos años se estaba tiñendo de sangre. El 8 de diciembre de 1998, apenas 8 meses después de la portería caída, un joven de 28 años, llamado Aitor Zabaleta, viajó desde el País Vasco a Madrid para ver a su equipo, la Real Sociedad, en un partido de competición europea contra el Atlético. No era un ultra. Iba con su novia, en un viaje organizado por una peña pacífica. En los alrededores del estadio del Atlético, un grupo de ultras rivales los detectó. Hubo un primer enfrentamiento. La gente huyó. Aitor se quedó rezagado. Y un ultra del Atlético, de un grupo llamado Bastión, le clavó una navaja en el corazón. Murió esa misma noche. El asesinato de Aitor Zabaleta no lo cometió Ultrasur. Es importante decirlo con claridad, porque esta historia no necesita cargarle a nadie muertos que no son suyos. Fue un ultra del Atlético de Madrid. Pero aquel crimen retrata el mundo en el que Ultrasur se movía como pez en el agua. Un mundo en el que ir al fútbol con la bufanda equivocada podía costarte la vida. Un mundo de navajas, de emboscadas y de odio organizado, en el que los grandes grupos ultras de España, el de Madrid entre ellos, eran los protagonistas. Y un mundo en el que, durante años, después de cada tragedia, todavía había gradas que coreaban el nombre del asesino y que insultaban a la víctima. Ese era el ecosistema. Y Ultrasur era uno de sus grandes depredadores. Y dentro de ese ecosistema, el grupo tenía una seña de identidad especialmente vergonzosa: el racismo. No fue un problema puntual, ni un exceso de 4 descerebrados una tarde concreta. Fue una constante durante décadas. Insultos racistas a jugadores negros del equipo rival. Y, lo que es más difícil de explicar, insultos racistas a jugadores negros del propio Real Madrid. Futbolistas que vestían la misma camiseta que ellos decían adorar, cuando no rendían o cuando el grupo tenía algo que reprocharles. Piénsalo. Un sector de la grada que insulta por su color de piel a un jugador de su propio equipo. Ahí se ve con toda claridad que para ellos la ideología estaba por encima del fútbol, que la camiseta blanca era, para ese núcleo, menos importante que la raza, y que el amor al club, del que tanto presumían, tenía un límite muy concreto y muy oscuro. Ese racismo de grada no era un daño colateral, era parte del programa, y dejó una huella que, como veremos, el fútbol español todavía arrastra hoy. Para entender de verdad lo que había dentro de aquella grada, hay un episodio que vale más que 1000 titulares. Y tiene nombre, aunque sea un nombre falso: Antonio Salas. Antonio Salas es el seudónimo de un periodista de investigación que a comienzos de los 2000 hizo algo que casi nadie se había atrevido a hacer. No entrevistó a los ultras, ni los observó de lejos. Se convirtió en uno de ellos. Se rapó la cabeza, se puso la cazadora bomber y las botas militares. Se construyó una identidad falsa de neonazi a la que bautizó Tiger 88. Y pasó casi un año viviendo por dentro el movimiento skinhead y la grada ultramadrileña, con una cámara oculta encima, sabiendo que, si se la encontraban, no habría un segundo plano. Se acababa la película. Y probablemente algo más. Su punto de entrada, según contó él mismo, fue precisamente la grada radical del Real Madrid. A través de un responsable de aquel entorno ultra, logró conectar con el neonazismo organizado, con la rama española de una red internacional de cabezas rapadas llamada Hammerskin, e incluso con contactos en Alemania y Portugal. El fútbol era la puerta. Detrás había algo mucho más grande. Lo que grabó y lo que contó después, en un libro que fue la bomba editorial del año en España, no dejaba lugar a dudas. Filmó desde dentro la venta de propaganda racista, documentó la relación del grupo con el neonazismo, y describió el motor de todo aquello con una palabra: odio. Odio contra los inmigrantes, contra los judíos,
contra los homosexuales, contra casi todo lo que no fueran ellos mismos. Un combustible, escribió, tan poderoso y tan inestable como la nitroglicerina. Y lo más escalofriante de su testimonio no eran las peleas, era la normalidad, el odio vuelto cotidiano, conversación de bar, camaradería entre gente que fuera de allí llevaba una vida corriente. Lo dijo con crudeza. Aquello no eran unos gamberros que a veces decían cosas feas. Era una estructura ideológica, disciplinada, con contactos en empresas de seguridad y otros ámbitos de poder, que usaba el fútbol como fachada y como cantera. Su investigación tuvo consecuencias reales. Salas llegó a declarar como testigo protegido en un juicio contra miembros de aquel entramado neonazi, reconociendo que había tratado personalmente con algunos de los acusados. Y tras emitirse su reportaje en televisión, las agresiones de los ultras del Madrid contra periodistas se multiplicaron. Él mismo tuvo que seguir ocultando su identidad durante años, porque la gente a la que había retratado no perdona. Años más tarde, otro infiltrado, esta vez un policía, hizo algo parecido y salió contando lo mismo. Dos personas, con años de diferencia, que se jugaron la seguridad para meterse en aquel mundo, y volvieron con la misma conclusión. Detrás de la pasión futbolística había una estructura fría, organizada e ideológica. Aquello no era una peña con algún exaltado, era otra cosa. Y mientras tanto, ¿qué hacía el Estado? Durante muchos años, poco. España tardó en dotarse de herramientas serias. Hubo un primer intento a principios de los 90, con la Ley del Deporte, que ya mencionaba el problema y creó una comisión estatal para vigilarlo. Sirvió de poco. La ley verdaderamente dura contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte no llegó hasta 2007. Y para entonces, Ultrasur llevaba más de un cuarto de siglo instalado en el Fondo Sur. Esa ley cambió las reglas. Prohibió que los clubes dieran cualquier apoyo a grupos violentos, ni entradas, ni locales, ni facilidades. Prohibió los símbolos de odio en los estadios. Estableció multas que recaían sobre el club. Y creó un órgano con un poder muy concreto: declarar formalmente que un grupo es violento. Esa declaración, que suena burocrática, es en realidad una condena administrativa. A partir de ella, el grupo deja de existir legalmente dentro de un estadio, y cualquier ayuda del club pasa a ser una infracción. Ese instrumento, más que ningún cántico y más que ninguna portería caída, es lo que años después le daría al Real Madrid la cobertura legal para hacer lo que durante décadas no había querido. La ley le dio la excusa. Solo faltaba un presidente dispuesto a usarla. El club, mientras tanto, seguía dándoles su rincón del Fondo Sur. Hubo, es cierto, intentos de controlarlos. Ya a mediados de los años 90, el club llegó a mover al grupo de su sitio y a intentar diluir su presencia, después de que las amenazas a los jugadores se hicieran insoportables. Y a principios de los 2000, otra directiva puso en marcha un plan más ambicioso para reducir su influencia, quitarles privilegios y quitarles poder. Pero pasaba siempre lo mismo. El grupo cedía un poco, aguantaba el chaparrón y volvía. En 2001, tras un periodo de destierro, Ultrasur regresó a su rincón del Fondo Sur. Eso sí, con condiciones impuestas por la directiva. Funcionó a medias. La agitación bajó un tiempo, pero el grupo seguía ahí, en su sitio, con su nombre y con su fondo. Era como podar un árbol sin tocar la raíz. Se recortaban las ramas visibles, se calmaban las aguas, y a los pocos años, todo volvía a crecer. Nadie se atrevía a ir a la raíz. Solo iría, años después, alguien con el poder y el estómago para arrancarla entera. Porque el problema de fondo no se tocaba. El pacto seguía vigente. Dentro del estadio, mientras el ruido compensara, se les toleraba. Y cada vez que alguien intentaba apretar un poco, la respuesta del grupo recordaba a todos por qué daba tanto miedo tocarlos. Durante años, ese equilibrio se mantuvo. El club los quería lo bastante lejos como para no mancharse, y lo bastante cerca como para no perder el ambiente.
Los ultras querían mantener su territorio y sus privilegios. Y mientras las dos partes sacaran algo, nadie rompía la baraja. Pero los equilibrios así solo duran hasta que llega alguien que decide que ya no valen la pena. Durante años, nadie se había atrevido a dar ese paso. Los presidentes iban y venían, y todos, unos por convicción y otros por miedo, habían optado por convivir. Romper con Ultrasur significaba enfrentarse a un grupo capaz de cualquier cosa, y ninguno había querido pagar ese coste, hasta que llegó uno que sí estaba dispuesto. Y ese alguien tenía nombre, y no era precisamente conocido por dejarse intimidar. Florentino Pérez es, probablemente, el dirigente más poderoso de la historia del Real Madrid. Un empresario de la construcción, dueño de una de las mayores constructoras del mundo, acostumbrado a mover cifras que marean y a no perder muchas negociaciones. Llegó a la presidencia en el año 2000, la dejó, y volvió en 2009. Con él, el Real Madrid se convirtió en una máquina de firmar estrellas y de ganar dinero. Los Galácticos, los récords de fichajes, un estadio reconvertido en una marca global que factura cientos de millones al año. Y una marca global de ese tamaño tiene un problema muy concreto con un grupo neonazi en una de sus gradas. Porque lo que en los años 80 pasaba desapercibido, en la era de la televisión mundial y las redes sociales, no. Una pancarta de extrema derecha en el fondo sur ya no la veía solo el estadio. La veía, en directo, el mundo entero. Y cada símbolo, cada cántico racista, cada saludo fascista, era una mancha en una marca que valía una fortuna. Para un empresario como Florentino, la ecuación era sencilla. Aquel grupo ya no aportaba, restaba. El pacto, que durante 30 años había salido a cuenta, dejó de salir a cuenta. La ruptura definitiva llegó a finales de 2013. Y para entender el detonante, hay que asomarse a lo que estaba pasando dentro del grupo. Porque Ultrasur no cayó solo por Florentino. Cayó, en parte, por su propia guerra interna. Durante décadas, el grupo lo habían mandado los históricos. Nombres muy conocidos en aquel mundo. Por encima de todos, José Luis Ochaíta, un tipo del campo de Guadalajara, padre de familia numerosa, que llevaba prácticamente de forma personal la marca Ultrasur y su influencia en el Bernabéu. Ochaíta era el que se sentaba con el club, el que negociaba, el que repartía. Un personaje contradictorio. Niega hasta hoy haber sido nazi y se define, con sus palabras, como de derecha y franquista, pero dirigía una grada famosa por sus esvásticas y sus palizas. Un jugador tan importante como Roberto Carlos le entregó su camiseta a pie de campo, y a la vez era admirado dentro del grupo por su fama en las peleas callejeras. Junto a él mandaban otros veteranos, como Álvaro Cadenas. Pero por debajo había crecido una generación más joven y más radical. Chavales que consideraban a los históricos unos vendidos. Gente acomodada que había convertido la grada en un negocio y perdido el fervor político. Los llamaban los cachorros. Y al frente de la facción más dura había un joven que no llegaba a los 30, conocido en el grupo como El Niño. En octubre de 2013, durante un Real Madrid contra Málaga, esa tensión estalló dentro del propio Fondo Sur. Un sector de los más jóvenes recriminó a otro su falta de compromiso con la causa nacional socialista. Una pelea entre facciones del mismo grupo, en la misma grada, por quién era más radical. Fue la chispa. Detrás venía una lucha abierta por el control de Ultrasur, con un nombre que empezaba a sonar fuerte, enfrentado a la vieja guardia. Antonio Menéndez Mories, señalado por el club como líder de los jóvenes más violentos. Un hombre que, curiosamente, había sido antes hincha del Atlético y estaba vinculado a la vertiente más política del neonazismo madrileño. Al club le bastó con esa imagen. Un grupo peleándose consigo mismo dentro del estadio, por ser más nazi que el de al lado, delante de las cámaras. Florentino Pérez decidió que se acababa. Retiró de golpe cientos de abonos vinculados al grupo, unos 500 según se publicó. Cerró el Fondo Sur a Ultrasur y anunció que aquella gente no volvería a pisar el estadio mientras él fuera presidente. En su sitio,
El rincón que el grupo había ocupado durante unos 30 años, colocaría a otros. Después llegaron las frases, dichas en público, sin matices. Los llamó violentos, los llamó delincuentes. Dijo que muchos ni siquiera eran socios del club, y que lo único que querían era dominar el Madrid como otros grupos dominaban clubes en Francia y en Italia. Y prometió que, mientras él mandara, no volverían. Fue una declaración de guerra en toda regla. Y era, además, una apuesta personal. Porque Florentino Pérez no se limitó a firmar un veto administrativo y esconderse detrás de los abogados del club. Puso su cara, dio el nombre. Se convirtió, él mismo, en el enemigo público número 1 de un grupo con décadas de experiencia en hacerle la vida imposible a quien se les pusiera enfrente. Sabía lo que venía y lo asumió. Y la guerra llegó. Porque un grupo que se ha creído intocable durante 30 años no acepta que lo echen sin más. Ultrasur respondió con todo lo que tenía. Pancartas por la ciudad exigiendo la dimisión del presidente. Cánticos contra Florentino en cada ocasión que encontraban. Presencia en los alrededores del estadio. Protestas en los partidos del filial, donde el control era menor. Un acoso constante, sostenido, diseñado para desgastar. La idea era sencilla y vieja como el mundo. Hacerle la vida tan incómoda al presidente que tarde o temprano prefiriera negociar antes que seguir aguantando. Con cualquier otro dirigente, esa táctica probablemente habría funcionado. Ya había funcionado antes. Cada vez que un directivo había intentado apretar, el grupo había respondido con presión hasta que el club recogía velas. El club intentó ahogarlos de todas las formas. Cuando los ultras compraban entradas sueltas para seguir apareciendo, llegó a suspender la venta por internet y por teléfono para dificultarles el acceso. Cada vez que el grupo encontraba una rendija, el club la cerraba. Una guerra de desgaste, jornada a jornada, entre una de las mayores fortunas del país y un grupo que se negaba a desaparecer. Pero hubo un episodio que dejó claro hasta dónde estaban dispuestos a llegar, y que dinamitó cualquier posible imagen romántica del grupo, porque la guerra dejó de ser solo contra el presidente. Alcanzó a sus muertos. En septiembre de 2014, el periodista Paco González contó en el programa Tiempo de Juego, de la cadena COPE, que la tumba de la esposa fallecida de Florentino Pérez, María Ángeles Sandoval, conocida como Pitina, muerta 2 años antes, tras una larga enfermedad, había aparecido con pintadas. Y no una vez, según esa información, era la segunda. Años después, el propio Florentino lo confirmó en una asamblea de socios, como uno de los peores episodios de su etapa. Dijo que los violentos habían llegado a pintar hasta la tumba de su mujer. Conviene ser precisos, porque esto es grave, y no necesita adornos. No hubo una exhumación ni una destrucción de la sepultura. Fueron pintadas sobre la tumba. Un acto de vandalismo y humillación. La atribución a Ultrasur procede de esas informaciones periodísticas y del testimonio del presidente, no de una sentencia, pero encaja, hasta el detalle, con la campaña de acoso personal que el grupo mantenía abierta contra él esas mismas semanas, colgando pancartas en una docena de puentes de Madrid. Y aun contado con toda la prudencia, el gesto es tremendo. Una cosa es un grupo que pega en un callejón a la salida de un partido. Entra dentro de una lógica reconocible, la de la pelea entre bandas. Ir a un cementerio a pintar la tumba de la mujer muerta de tu enemigo es otra cosa. Es un mensaje diseñado para hacer el daño más íntimo posible, para decirle a un hombre, podemos llegar hasta aquí, hasta lo que más te duele. Ahí se acabó cualquier duda sobre qué clase de grupo era Ultrasur, y por qué durante tantos años había dado tanto miedo tocarlos. Pero esta vez, el que tenían enfrente no se echó atrás. Florentino Pérez tenía el dinero, tenía el poder, tenía el control del club, y no dependía del ambiente del Fondo Sur para sobrevivir políticamente. Y tenía algo que ninguno de sus predecesores había tenido: la determinación de asumir el coste hasta el final, por alto que fuera. No negoció, no cedió terreno, no buscó una salida intermedia que dejara contentos a medias a los dos bandos. Aguantó, jornada tras jornada, temporada tras temporada,
mientras el grupo agotaba su munición sin conseguir moverlo ni un milímetro. Y el veto se mantuvo. En lugar de Ultrasur, el club creó desde cero una grada de animación nueva. Un fondo joven, con aficionados seleccionados por edad, sin vínculos con el viejo grupo, sometido a las normas del club. Colocaron a esos jóvenes en el mismo sitio que Ultrasur había ocupado durante unos 30 años. Una animación controlada, diseñada, corporativa. El Bernabéu quería seguir sonando, pero sin el precio que había pagado durante 3 décadas. Y la respuesta del viejo grupo fue reveladora. En lugar de aceptar el relevo, Ultrasur se dedicó a acosar a esos chavales. Aparecían en los partidos del filial para cantar contra el presidente delante de ellos, para intimidarlos, para dejar claro que aquel sitio les pertenecía y que los recién llegados eran intrusos. El territorio, otra vez. Un grupo expulsado que seguía considerando suya una grada en la que ya no le dejaban entrar. ¿Funcionó? En parte, sí. Ultrasur, como grupo organizado con su sitio en el Bernabéu, dejó de existir. Perdieron el fondo, perdieron los abonos, perdieron el altavoz, perdieron, sobre todo, el escenario. Y esa última pérdida es la más importante de todas, porque toca el corazón de lo que era el grupo. Un ultra sin grada es un actor sin teatro. Todo su poder simbólico, todo su prestigio en el mundillo, dependía de ocupar un espacio visible en uno de los estadios más famosos del planeta, con su nombre y sus banderas delante de las cámaras del mundo entero. Sin eso, ¿qué les quedaba? Para responderlo, hay que entender cómo estaba organizado el grupo por dentro, porque desde fuera parecía una masa uniforme, y no lo era. Un grupo ultra grande funciona como una pirámide. En la cúspide, un puñado de líderes históricos que llevan décadas mandando, deciden los desplazamientos, las alianzas, los enemigos, y sobre todo, controlan el dinero que entra por entradas, por cuotas y por la venta de bufandas y de ropa del grupo. Debajo, un núcleo duro de varios cientos de miembros de confianza, los que van a todo, los que dan la cara en la calle. Y en la base, una masa mucho más amplia de jóvenes que solo aspiran a que algún día los de arriba los dejen subir del todo. En esa estructura, ser de la primera línea, estar cerca del líder, tener un cargo dentro del grupo, no es un detalle menor. Es estatus. Es identidad. Es, para mucha gente que fuera del estadio no era nadie, la única forma de ser alguien. Por eso, cuando les quitaron la grada, no les quitaron solo un sitio para ver el fútbol. Les quitaron la estructura entera de poder y de reconocimiento sobre la que muchos habían construido su vida. Y una estructura así no se disuelve porque un presidente firme un veto. Se muda. Busca otro sitio donde seguir siendo lo que era. La respuesta a esa pregunta es la parte más oscura de toda esta historia. Y la más reveladora. Porque cuando les quitaron la grada, no desaparecieron. Solo cambiaron de negocio. Y ese cambio no sorprendió a nadie que hubiera mirado de cerca. Estaba anunciado desde hacía años en las fichas policiales, en los testimonios de los infiltrados, en cada detenido que el grupo iba dejando por el camino. La grada tapaba el ruido de fondo. Cuando se apagó, ese ruido se oyó con claridad. Para entender en qué se convirtieron, hay que fijarse en un detalle que ya estaba ahí desde el principio. Un grupo como Ultrasur entrena, sin saberlo, un conjunto de habilidades muy concretas. Moverse en bloque, intimidar sin tocar a nadie, no hablar nunca con la policía, obedecer a un jefe, controlar un territorio y defenderlo. Esas habilidades, dentro de un estadio, sirven para dominar una grada. Fuera, sirven para cosas que dan mucho más dinero. Y cuando les quitaron el estadio, algunos aplicaron ese entrenamiento donde de verdad rentaba. En la calle. El caso más brutal, el que resume esta mutación mejor que ningún otro, es el de uno de los nombres del entorno más radical del grupo en su última etapa. Un hombre conocido en el mundillo por un apodo que hablaba de su estética skinhead, obsesionado con su físico, que llegó a viajar a Colombia para operarse de cirugía estética. Aquí conviene ir con cuidado y separar lo que es un antecedente, lo que es una detención y lo que es una condena, porque no es lo mismo. Según se ha publicado,
Este hombre acumulaba a lo largo de los años 2 reseñas policiales por homicidio. Una muy antigua, por un doble homicidio en Madrid, y otra, años después, por apuñalar a varios jóvenes a la salida de un bar en Vigo. Una reseña policial no es una condena. Indica que la policía lo relacionó con esos hechos. Sí llegó a aceptar, en cambio, una condena firme por aquel apuñalamiento de Vigo, 2 años de prisión y una indemnización a la víctima. Y arrastraba también detenciones por extorsión y por tráfico de sustancias para el culturismo. Pero lo que marca el salto definitivo llegó en el verano de 2021, cuando cayó en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el narcotráfico. Según la investigación policial, lideraba una organización dedicada a asaltar a otros narcotraficantes, haciéndose pasar en algunos casos por agentes de la autoridad para robarles la droga. Eso es lo que sostenía la policía en el momento de la detención. El recorrido judicial posterior es otra historia, más lenta y menos ruidosa, como casi siempre. Léelo despacio. Del fondo sur del Bernabéu al liderazgo de una banda de narcotráfico. Ese es el viaje. Y no es una excepción. Es el patrón. Y fíjate en el método que le atribuía la investigación, porque lo dice todo. Asaltar a otros narcotraficantes. Robarle la droga a quien ya la tiene, sabiendo que la víctima jamás podrá denunciar. Nadie va a una comisaría a decir que le han robado la mercancía ilegal. Es el delito perfecto para quien no teme a la violencia. Y se ejecuta con la misma capacidad de intimidación coordinada que antes servía para tomar una grada rival. La grada fue el entrenamiento. La calle fue el ascenso. Porque no fue un caso aislado. La estructura, o lo que quedaba de ella, fue apareciendo una y otra vez en las investigaciones policiales de los años siguientes, ya no como un problema de orden público en los estadios, sino como crimen organizado puro y duro. Una operación de la Policía Nacional lo dejó por escrito con toda crudeza. Los agentes detuvieron en Madrid a 13 personas de un grupo ultra del entorno del fútbol madrileño, un colectivo escindido de esa misma escena radical, y 3 de ellas ingresaron en prisión por orden judicial. Hay que decirlo con precisión. Son detenidos e investigados, personas a las que la ley presume inocentes hasta que un juez diga lo contrario. Pero los delitos que les atribuía la policía ya no eran cánticos ni peleas de grada. Eran pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Según la propia nota policial, el grupo se financiaba con el narcotráfico que movía en locales de ocio y en la vía pública del sur de Madrid, y era una estructura cohesionada y jerarquizada en torno a un líder, que además incitaba al odio y a la violencia contra colectivos vulnerables. Reconoce el esquema. Es exactamente el mismo que se entrenaba en la grada. Jerarquía, líder, disciplina, territorio, violencia. Solo que ahora, el territorio no era el fondo sur, era un barrio, y el producto no era el ambiente, era la droga. Y esto tampoco es una rareza española. En Italia, investigaciones judiciales recientes han demostrado que las cúpulas de las gradas de los grandes clubes de Milán funcionaban como mafias, con extorsiones, control de aparcamientos y de reventa, y conexiones con el crimen organizado calabrés. En Argentina, las barras llevan décadas siendo estructuras criminales que mueven millones. El mismo relato una y otra vez. Un grupo que empieza cantando y termina traficando. Porque esa es la verdad incómoda que hay debajo de toda esta historia. Ultrasur nunca fue, en el fondo, un problema de fútbol. El fútbol era el escenario, el decorado, la excusa perfecta para reunir cada semana, a plena luz del día y con la coartada de la pasión deportiva, a cientos de personas que compartían una ideología y una relación con la violencia. Cuando les quitaron el escenario, lo que había debajo quedó a la vista. Y lo que había debajo no era una peña de aficionados. Era otra cosa. Y aquí es donde esta historia debería terminar con final feliz. El grupo violento, fuera del estadio. Sus cabecillas, en los juzgados. El Bernabéu, limpio, con una grada de animación nueva y controlada, sin esvásticas ni saludos fascistas en las cámaras.
Pero las cosas no son tan sencillas. Porque un grupo con 45 años de historia no se borra con un decreto. Ultrasur no aceptó nunca su desaparición. Al contrario, convirtió el destierro en parte de su relato. Su versión de los hechos, la que cuentan ellos mismos, es la de un grupo de aficionados de toda la vida, apasionados y leales, expulsados por un presidente millonario que prefiere un estadio lleno de turistas y de palcos VIP antes que una grada de verdad. Se presentan como los últimos defensores de la esencia, como las víctimas de un fútbol moderno que ha vendido su alma. Y hay que decirlo, aunque incomode, esa narrativa funciona, porque tiene una parte de verdad envuelta alrededor de la mentira. Es verdad que el fútbol moderno ha expulsado al aficionado de barrio, que los estadios son cada vez más caros y más fríos, más pensados para el turista que para el de siempre. Es verdad que el Bernabéu de hoy, ese estadio futurista que factura por conciertos y visitas guiadas, tiene poco que ver con aquel fondo ruidoso de los 80. De hecho, ese vaciado tiene un precio que muchos aficionados notan cada domingo. Cuando expulsas al grupo que marcaba el ritmo, el estadio se queda callado. Durante años, el Bernabéu tuvo fama de frío, silencioso salvo en las grandes noches europeas. Esa es la factura invisible de la limpieza. Se gana en seguridad y en imagen, y se pierde parte del alma. Una pérdida real, y la que el grupo explota sin descanso en su relato. Todo eso es cierto. Lo que la narrativa esconde es lo otro. Los cánticos racistas, los símbolos neonazis, las amenazas a los propios jugadores, las pintadas en la tumba de Pitina, las fichas policiales por homicidio y por narcotráfico. Envuelven todo eso en la bandera bonita de la pasión y de la grada libre, y confían en que nadie mire debajo. Y a veces, esa estrategia ha estado a punto de funcionar de la forma más increíble posible, reinfiltrándose en la casa de la que los echaron. Y esa reinfiltración no es una sospecha vaga. Tiene, otra vez, nombres. La grada de animación que creó Florentino Pérez para sustituirlos, la llamada Grada Fans, tuvo con los años sus propias tensiones. Y llegó a saltar la alarma cuando se supo quién estaba, de una forma u otra, cerca de su gestión y de su día a día. Entre las caras visibles de esa nueva grada apareció, según denunciaron varios medios, el mismísimo José Luis Ochaíta, el histórico líder de Ultrasur, animando y organizando en el fondo del Bernabéu, del que su propio grupo había sido expulsado. Y no un Ochaíta cualquiera. Uno que en esos años cumplió una sanción de la Comisión Estatal contra la Violencia, 4.000 euros de multa y un año sin poder entrar en recintos deportivos, por un incidente violento junto a un derbi. Es decir, mientras cumplía una prohibición oficial de pisar estadios, su nombre seguía ligado a la grada de animación del club. La misma vieja guardia, con Ochaíta al frente, se agrupó además en una peña bautizada Veteranos, que llegó a superar el 1.000.000 de socios, que reniega públicamente de la violencia, y que también acabó devorada por sus luchas internas, con juicios de por medio, por el dinero de la caja. La ironía es difícil de superar. El mismo club que expulsó a los ultras por racistas se arriesgaba a tenerlos colándose por la puerta de atrás de su nueva grada, justo cuando, en el césped, tenía que defender a un jugador de los insultos racistas. Ese jugador es Vinicius, y su caso merece una pausa. No porque sea consecuencia directa de Ultrasur, que no lo es, sino por lo que dice del club. Durante las últimas temporadas, el futbolista más determinante del Real Madrid, un brasileño negro, ha sido objeto de insultos racistas de forma repetida en campos de toda España. El episodio más siniestro ocurrió en Madrid. Aunque no fue obra de Ultrasur, alguien colgó un muñeco con su camiseta de un puente de la ciudad, a modo de amenaza. Y hay que ser claro para no engañar a nadie. Aquel ataque se atribuyó a radicales de otro club de la ciudad, no al grupo del que trata esta historia. Lo que Vinicius revela no es una línea que vaya de Ultrasur hasta él. Es un contraste institucional demoledor. El Real Madrid ha tenido que salir una y otra vez a defender públicamente a su gran estrella del racismo, con pancartas, con campañas, con comunicados solemnes. Y es el mismo club que durante 34 años convivió
en una de sus gradas, con simbología racista y con cánticos de ese tipo, a veces dirigidos incluso contra jugadores negros de su propia plantilla. Ese contraste entre el club que hoy combate el racismo y el que ayer lo alojó en su fondo sur es una de las imágenes más incómodas de toda esta historia. 45 años después de su fundación, Ultras Sur ya no tiene su sitio en el Bernabéu. El veto sigue en pie. La grada oficial la ocupa otra gente, con reglamento y con control. El grupo sobrevive en los alrededores, en los desplazamientos por Europa, en su web, en su relato, en la nostalgia de lo que fueron. Pero lo que representaban no se ha ido, solo se ha dispersado. Y ahora toca la pregunta que de verdad importa, la que no responde ninguna sentencia ni ningún comunicado del club. ¿Por qué? ¿Por qué el club más laureado del mundo, con más dinero y más prestigio que casi cualquier otra institución deportiva del planeta, aguantó 34 años a un grupo así en una de sus gradas? La respuesta cómoda es decir que no se enteraban, que era otra época, que nadie sabía. Es falso. Lo sabía todo el mundo. Salía en los periódicos y en los libros de los infiltrados. Lo denunciaban los propios jugadores por escrito. La portería cayó en directo delante de media Europa. No hubo un solo año en que el club pudiera decir, de verdad, que no sabía lo que tenía en el fondo sur. La respuesta verdadera es más incómoda. Y es la misma que explica a los ultras de media Europa. Los aguantaron porque, durante mucho tiempo, fueron útiles. Porque un fondo que ruge empuja al equipo y aterra al rival. Porque una hinchada incondicional llena el estadio y da imagen de pasión. Porque un grupo organizado, cuando conviene, también sirve para presionar y para intimidar. El club creyó, como creen todos, que podía usar esa fuerza y controlarla, que podía tener el ruido sin pagar el precio. Y funcionó, hasta que dejó de funcionar. Hasta que el precio, la mancha en la marca global, la vergüenza en las cámaras del mundo entero, se hizo más caro que el beneficio. Ese día, y solo ese día, el club actuó. Y no es una historia exclusiva del Real Madrid. En Barcelona, los Boijos Nois vivieron lo mismo. Nacidos casi a la vez, protegidos 20 años por una directiva que los usaba, y expulsados solo cuando se volvieron un problema mayor que su utilidad. En Inglaterra, el Estado necesitó 2 tragedias, con cientos de muertos, para tomarse en serio a los hooligans. El guión se repite con matices. Primero se les tolera porque son útiles. Después se les combate porque se han vuelto peligrosos. Y siempre la ruptura llega tarde, cuando la sangre o la vergüenza ya se acumularon durante años. El caso de Ultras Sur no es una anomalía española. Es un capítulo más de un libro que se escribe en todos los grandes estadios del mundo, con los clubes en el mismo papel ambiguo. Primero cómplices por interés, después víctimas por necesidad. Cambian los nombres y los escudos, pero la mecánica es idéntica en Madrid, en Barcelona o en Buenos Aires. Y mientras siga intacta, el próximo grupo ya se está formando en algún fondo, esperando su turno para que alguien, arriba, decida que le conviene alimentarlo. Fíjate en el detalle, porque lo dice todo. A Ultras Sur no lo echaron cuando cayó la portería, ni cuando sonaron los cánticos racistas, ni cuando amenazaron a los jugadores. Lo echaron cuando dejó de convenir, cuando la ecuación económica se dio la vuelta. La ética no rompió el pacto, lo rompió la contabilidad. Y esa es, quizá, la lección más incómoda de toda esta historia. Estos grupos no sobreviven por su propia fuerza, sino porque alguien, arriba, decide que le compensa. Existen mientras son rentables, en ambiente, en presión o en votos, y caen cuando dejan de serlo. No cuando cruzan una línea moral, sino una de negocio. Pero hay una segunda pregunta, todavía más de fondo. No por qué los aguantaron, sino por qué existen. Y ahí la respuesta no está en el fútbol. Piensa en quiénes eran muchos de aquellos chavales del fondo sur de los primeros años. Jóvenes de una España recién salida de una dictadura, sin rumbo, buscando un sitio en un país que cambiaba demasiado rápido. Y de pronto, encuentran un lugar donde tienen un nombre, un territorio, una tribu, donde importan.
donde 200 personas los reconocen al entrar y los defenderían en una pelea. Eso no lo da un trabajo cualquiera, no lo da la vida normal, lo daba la grada. Por eso, estos grupos no se apagan del todo por muchas leyes que se aprueben, por muchos vetos que se firmen, porque no venden fútbol, venden pertenencia, venden identidad, venden la sensación de formar parte de algo más grande que uno mismo. Y la violencia, para muchos de los que entran, es solo el peaje que hay que pagar por sentir eso. Y aquí hay que ser honestos. Por Ultrasur pasaron, en 45 años, miles de personas. La inmensa mayoría no mató a nadie ni traficó con nada. Fue a cantar, a viajar, a sentirse parte de una tribu. Y nunca cometió un delito grave. Muchos se marcharon precisamente cuando vieron en qué se estaba convirtiendo aquello. El problema nunca fue esa masa. Fueron los que estaban arriba del todo, los que entendieron antes que nadie que aquella estructura, aquella capacidad de reunir e intimidar a cientos de personas, servía para mucho más que para animar a un equipo. Ellos convirtieron una pasión en un arma, y después en un negocio. Y ellos son los que aparecen, una y otra vez, en las fichas policiales. Ahí está la gran contradicción, la que ningún aficionado quiere mirar de frente. Porque ese mismo impulso, el de querer pertenecer, el de entregarse a unos colores, es lo que hace que el fútbol sea el fútbol. Es lo que hace que 80.000 personas canten a la vez el nombre de un jugador muerto en el minuto 7, como todavía hoy pasa en el Bernabéu. El problema nunca fue la pasión, sino en qué se convierte cuando se organiza, descubre que da poder y encuentra a alguien arriba dispuesto a aprovecharla. Por eso el poder puede hacer muchas cosas. Puede vetar a un grupo, llenar un estadio de cámaras, diseñar una grada de animación a medida, empujar la violencia lejos de sus focos. Pero no puede dar lo único que la tribu sí daba, un sitio donde ser alguien. Y mientras ese vacío siga existiendo en algún chaval sin rumbo de cualquier barrio, siempre habrá alguien dispuesto a llenarlo con una bandera, un escudo y un puño. Al final, esta historia va de una sola cosa, de a quién se le abre la puerta del estadio, y de lo que se está dispuesto a aceptar a cambio del ruido. Durante 34 años, el Real Madrid le abrió la puerta a un grupo que puso símbolos nazis en su grada, que amenazó a sus propios jugadores, que colgó el muñeco ahorcado de un periodista, que tiró abajo su portería y del que se llegó a decir que pintó la tumba de la mujer de su presidente. Le abrió la puerta a sabiendas, porque hacían ruido, porque llenaban el fondo, porque, mientras convino, ese ruido valía más que la vergüenza. Y cuando por fin cerró esa puerta, descubrió lo que cuesta cerrarla del todo. Guerra, acoso, amenazas, intentos de colarse de nuevo por la puerta de atrás. Y una sombra, que años después, todavía ronda los alrededores del estadio, esperando su momento. Todo esto deja una moraleja que va mucho más allá de un club o de un grupo. Los estadios se pueden vetar. Las gradas se pueden rediseñar. Los abonos se pueden retirar de un día para otro. Se puede llenar un fondo de cámaras, de controles y de reglamentos. Pero la necesidad de pertenecer a algo, esa que llevó a un grupo de chavales a trepar por una valla hasta tirar una portería, no se apaga con un comunicado. Ultrasur se creyó intocable durante más de 3 décadas, y dejó de serlo el día que dejó de ser rentable. Esa es toda la historia. Y esa es la parte que ningún club, por grande que sea, cuenta con orgullo. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos casos. Aquí contamos las historias reales.